Hola, hola mi querido colectivo, ¿cómo estás? Vamos entonces a invocar a esa persona de interés, a esa personita que tengas de interés, que tengas en tu mente en este momento. Proyecta esa visualización y vamos a ver lo que nos dicen las cartas con respecto a esa persona. Vamos a sacar una lectura en la que podamos ver qué piensa, qué siente y qué va a ser definitivamente esa persona. ¿De acuerdo? Así que no te quepa la menor duda de que aquí vamos a sacar algo, alguna verdad. Así que vamos pues entonces, empezamos. ¿Cuál es el corte? ¿Qué dice el corte? ¡Wow! Mira esto, colectivo, por el amor de Dios. ¿Tú sabes qué significa esta carta? Esta carta significa que esta persona esté donde esté contigo o no esté, o sea, una persona que apenas te está conociendo, en el supuesto negado, te desea con toda la fuerza de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, de su corazón, de su cerebro, de su cabello, de todo. Todo su cuerpo está involucrado aquí en este fuego, porque esta es una carta de fuego con fuego. Los caballeros son fuego y el basto es fuego. Y es una persona que te desea hasta no más. Yo no sé, de verdad le inspiras cualquier cantidad de cosas. Le inspiras a esta persona cualquier cantidad de fantasías. Vamos pues, eso está en su cerebro, ¿sabes? Vamos a ir sacando más cartas para ver de quién puede estar, de quién podemos estar hablando. Wow, no, mira, aquí hay algo, aquí esta persona está que se derrite, ¿ah? Esta persona como que mentalmente se está derritiendo. Bueno, voy a sacar más cartas, todas las cartas de una buena vez, porque aquí ya estoy viendo cosas maravillosas. Maravillosas, pero maravillosas. O sea, ¿qué te puedo contar? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Qué bonitas las cartas me salieron para ti, mi querido y adorado. Mira, el corte acá es el replanteamiento. Mira lo que hay acá. Si nos ponemos a ver, si nos ponemos a observar detenidamente, aquí hay muchas cartas que están derechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 16 cartas es más que el 50%. Ya esto me está hablando definitivamente de que aquí hay aquí el campo está abierto. Aquí las condiciones están dadas. Aquí los caminos están abiertos para que esto se pueda dar. Bien sea que sea un pasado que está por venir, bien sea que sea alguien nuevo que quiere entrar a tu vida y que ya estés conociendo, o bien sea esa persona que tienes ahorita en este momento. La vibración es tremenda lo que hay acá, ¿sabes? Aquí hay una tremenda vibración entre tú y esa persona. Ahora fíjate, es una persona que quizás por alguna razón de la vida ahorita no está contigo, pareciera ser. ¿Por qué te lo digo? Porque en su mente está la idea de querer regresar, pero antes quiere hablar contigo. Tiene que tomar una decisión esa persona. Esto es su mente. Tiene que tomar esa persona una decisión importante para venir a hablar contigo. Y de lo que tiene que hablar contigo es porque quiere regresar. Te desea con todo el alma. Lo que pasa es que todavía anda medio que no sabe, está como medio, yo no sé si es que tiene a alguien ahorita, yo no sé si es que tiene alguna, está como tratando de buscar a ver qué hace, yo no sé si hay algún pequeño impedimento que le pueda estar aquí imposibilitando la entrada rápida donde tú estás, porque este 6 de pentáculos es como que está medio desequilibrada la situación, ¿eh? Entonces puede ser eso, podríamos hablarlo, más adelante lo podríamos ver. Lo cierto es que esta lectura, como es de ustedes dos, y es especialmente lo que esta persona está sintiendo, pensando y actuando, sí que te lo digo que está por tomar una decisión porque quiere venir a hablar contigo. ¿Y tú sabes para qué quiere venir a hablar contigo? Porque quiere regresar. Aquí estamos viendo la persona queriendo regresar. Te desea. Necesita tener un contacto contigo otra vez. No aguanta más
de verdad que te sueña, te piensa, te desea, te anhela, te añora, tantas cosas que quiere hacer contigo. Eso es la parte mental. Vamos a ver la parte de su corazón. En su corazón, por supuesto, hay dudas porque no sabe realmente cómo es la situación contigo. Estamos al punto, y esto ya tiene como ciertas semanas o ciertos meses que terminó esta relación. Esta persona está ahorita en el punto en que no sabe si realmente tú vas a aceptar algún planteamiento de la parte de esa persona. Pero fíjate tú, la carta central de este bello rectángulo, y es la carta de querer, digamos, de la fluidez que tiene esta persona. Esta persona está tan fluida, de verdad, es una persona que está, pero una fluidez tan grande, que sabe que tiene que venir para acá, que sabe lo que quiere, pues. Aquí hay un detalle que tenemos que ver más adelante, a ver si es que está con alguien o que hay algún impedimento que le está haciendo retenerse. Yo no sé si es el hecho de que no sabe cómo tú estás, a lo mejor tiene alguna duda, aquí la vemos, una duda de si quieres o no quieres, pero hay una gran, como digo, está como muy, la persona está como muy decidida, pues, está como muy ya decidida que se monta en su carruaje porque tiene que venir a buscarte. Y sí que te lo digo, aquí está la lucha. Va a luchar por esta relación a como de lugar. Mi querido y adorado colectivo, también te lo digo. Va a luchar, pero con armas de verdad. Es decir, va a luchar con la verdad, pues. No voy a decir con armas de verdad porque se va a escuchar medio raro, ¿no? Pero sí va a luchar, como decir, a defender lo suyo, a querer realmente entrar de nuevo en la relación, a luchar con argumentos, en todo caso, esos serían sus armas. El argumento para venir otra vez a hablarte y decirte que necesita pues volver. Esto quizás se pueda estar dando por justicia divina. Puede ser porque ya en su corazón está más que claro de lo que necesita, de lo que quiere, y esa claridad que tiene es la claridad de estar de nuevo contigo. Es cierto, esta persona se pudo haber ido en algún momento por alguna razón especial, alguna razón que solamente ustedes saben, y se fue con copas de amor todavía. Ahora, la parte de la actuación de esta persona. Fíjate tú, esto fue una persona que definitivamente lo reconoce, es una persona que se fue, una persona que no supo en un momento determinado por qué lo hizo, o quizás sí, pero lo que no sabía era lo que sentía por ti en ese momento. Pero es una persona que la actuación te lo está diciendo. La actuación es que viene a hablarte, a pedirte una disculpa, a pedirte que por favor lo reconsideres, a que se den una oportunidad, a que de verdad, y no es que no es que lo está pensando. Esto no es que está pensando, voy a volver, ¿será que voy a volver? No, ya esta persona lo tiene más que decidido. Ya ese 2 de bastos está invertido, quiere decir que ya esta persona lo requete pensó hace bastante rato. Y su intuición interna le está diciendo que sí es lo lógico, lo justo, lo verdadero es que vuelva otra vez esta persona a estar contigo. Una persona que está más clara que nunca de que va a volver, de que quiere volver, que necesita volver, más clara que nunca. Y aquí estoy viendo ya esta persona al final cómo te mira, cómo te está observando, cómo te está pensando, cómo te está sintiendo esta persona con esa energía de la emperatriz. Así que, sí que te lo digo, mi querido, voy a sacar otra lecturita más y vamos a ver qué otra cosa me pueden estar diciendo. Mira esto. Y fíjate tú, ¿no? Yo las voy a poner aquí para que veas cómo van cayendo. Mira esta que va encima de esta. El deseo tan grande que tiene esta persona por ti y lo que quiere contigo ahora. El as de copas. Es que ¿es verdad esto o es que yo me la estoy inventando? ¿Es que de verdad esto es una ilusión o yo me la estoy imaginando? Déjame decirte, si es cierto, como tiene esta pequeña,
desequilibrio, que algo le está pasando. Aquí hay un detalle, ¿ok? Aquí hay un detalle que todavía no sé qué puede hacer. Como está en esa situación un poco medio, hay algo que le está perturbando acá. Esta persona tiene muchas espadas encima, ¿entiendes? Tiene cierta preocupación. Esto está en su mente, la preocupación que tiene. Y sí que te lo digo, que está bastante preocupada por algo. Te lo tengo que decir. Hay algo que le está marcando. Y sí, sale la carta de el querer hablar, del querer conversar, del querer platicar. Sale también sobre la carta del hierofante. Esto no hay duda. Esta persona necesita, quiere venir a hablar contigo. Y sigue saliendo la carta de la comunicación sobre esta persona que quiere llegar. Viene a hablarte. Esta persona no va a parar de hablarte. No va a parar de decirte, de explicarte tantas cosas, mi querido. Aquí vemos al emperador. Sí, señor. Tiene ciertas dudas esa persona. Pero recuerda, mira, el emperador y la emperatriz. Oye, hay cierta brecha que todavía les está separando un poco, pero esta persona aquí está llegando. Así que déjame decirte que esta persona definitivamente, tú y esa persona van a volver a juntarse. Aquí estamos viendo que esta persona está tomando una gran decisión. Claro, aquí vemos, ya estoy viendo aquí cuál es el problema. Ya lo estamos viendo. Esta persona se fue en un momento determinado, quizás yéndose detrás de alguien o haciendo alguna cosa que no debió haber hecho, y ahí es donde está el problema. Tuvo una desaveniencia en algún momento, tuvo una mala conducta o un mal proceder en cualquier momento, y eso es lo que le ha hecho que ustedes estén separados en este momento. Pero sí que te lo digo, qué ganas y qué deseos tiene esta persona de hablar. Esta persona quiere hablarte y hablarte y hablarte y decirte muchas cosas. Creo que te tiene que dar explicaciones, quiere darte muchas explicaciones esta persona. Y sí, mira, se está clarificando. Alguien que se está clarificando está bastante, digamos, en la roya. Sale encima del pedir perdón y te viene a pedir perdón porque de verdad está un poco, digamos, en el desamor. Está con este 5 de pentáculos como bastante triste y desolada esta persona, y por eso quiere venir a pedirte una disculpa, un perdón. Es cierto, ha estado también a causa de esta carta que está encima de ella, le ha tocado pues bloquearse. Es una persona que le ha tocado bloquearse y que le tocó hacer un cambio de ciclo obligatorio porque puso la torta, porque metió las de caminar, vamos a decirlo así. Eso es lo que pasa, y es alguien que en el fondo también tiene su propio orgullo, su propio ego, pero con todo y eso, esta persona definitivamente necesita venir a buscarte de nuevo. Es alguien que no te, mira, primero te voy a decir, primero deja de salir el sol antes de que esta persona no venga, en todo caso. Así que sí que te lo digo, mi querido y adorado colectivo, viene a hablarte. Aquí salen conversaciones por donde quiera, necesita hablarte a como de lugar, tiene ese corazón partido en todo caso, tiene la sensación pues de que necesita pensar muy bien qué es el replanteamiento que te tiene que hacer. Esto no es así como decir soplar y hacer botellas. Esta persona poco a poco lo va a ir preparando. Por aquí estoy viendo también que, mira, el deseo de venir a luchar por la relación y viene a hablarte. Aquí salen conversaciones. Mira, todo esto es conversaciones. Todo esto que está aquí son conversaciones. ¿Entiendes? Entonces, vamos a ver qué pasa. Le salen varias cartas aquí de espadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le salen 6 cartas de espada. Una persona que está tratando de luchar porque si quisiera que en la primera de cambio que viniera donde tú estás, tú le pudieras entender y le pudieras dar la posibilidad o le pudieras dar la oportunidad de un regreso de nuevo. Así que eso es lo que más ansía esta persona. Vamos a ver qué pasa contigo, si realmente tú estarás en la disposición pues de querer aceptarle. Así que mira, esto está muy pero muy claro, y por muy mal que se haya portado esta persona te quiere,
Quizás, como decía mi mamá, te quiere a su manera. Fíjate, oye esto que te voy a decir, para que veas que uno tiene que observar muy bien las cartas. Esta es la carta, el 7 de espadas, que es donde que dice que se portó mal, que por eso fue que se tuvo que ir, o tú lo mandaste por un tubo, o la mandaste por un tubo. Pero fíjate esta carta, todas las cartas de espadas que está trayendo. Mira todas las cartas de espadas que atrae esta persona. Por un lado aquí, por el otro lado acá, por un lado acá y por debajo. Es alguien que definitivamente está luchando quizás por remover esa mala fama, ese dossier, como decir, para borrar ese dossier que dejó contigo por esa mala conducta o esa manera de ser. A lo mejor quedó una huella de desencanto de tu lado, de decepción, y esa persona necesita buscar la manera de ver cómo puede borrar esa gran desilusión que te dejó, ¿entiendes? Por eso es que es importante pues saber por qué se terminó la relación, si viene con algún cambio o no, y qué es lo que va a pasar más adelante, ¿ok? Así que mira pues cómo le salen cartas de espadas alrededor de esta. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado colectivo, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.